Bueno, ahora les vamos a hablar acerca de la anestesia intravenosa. El primero que mencionamos es el propofol. Entonces, el propofol es un hipnótico intravenoso el que más se utiliza como hipnótico. Está indicado en la inducción y el mantenimiento de la anestesia y se usa tanto en sedaciones dentro como fuera del quirófano. El propofol es un alquifenol, es un compuesto muy liposoluble, por eso de una rápida absorción e insoluble en disolución acuosa. Presenta un pH de 7, es muy estable a temperatura ambiente, no es fotosensible y si es que se requiere diluir, pues se lo puede hacer en dextrosar al 5%. Por lo general, las concentraciones de propofol son más o menos del propofol al 1%, que contiene aceite de soja al 10%, fosfolípidos de huevo purificado al 1.2% y como emulsivo de este compuesto, glicerol al 2.25% como compuesto de ajuste de la tonicidad, hidróxido sódico como tampón y el hepta por sus propiedades bacteriostáticas. Entonces, en lo que se refiere a la farmacocinética del propofol, se dice que se produce una reacción de oxidación de este propofol al entrar al sistema y lo transforma en 1.4 diisopropilquinol en el hígado, que junto con el ácido glucurónico forman el propofol 1-glucurónido, quinol 1-glucurónido y el quinol 4-glucurónido. Estos a su vez pasan a su fase de eliminación mediante la vía renal y también se ha hablado de la vía pulmonar. El aclaramiento del propofol es de 1.5 a 2.2 litros por minuto y esto se dice que supera la irrigación hepática. Las semividas de distribución inicial es de 1 a 8 minutos y de distribución lenta es de 30 a 70 minutos. La semivida de eliminación es de 4 a 23.5 horas y tiene un volumen de distribución de 6 y 40 litros. La farmacocinética del propofol puede alterarse por diversos factores como el sexo, el peso, trastornos preexistentes, edad y tratamientos simultáneos. El tiempo hasta la aparición del efecto máximo comprende de 90 a 100 segundos aproximadamente y tiene un aclaramiento extremadamente rápido en la etapa neonatal. También se dice que en los niños presenta un volumen relativamente mayor del compartimento central y por tener un aclaramiento rápido se requieren más dosis del propofol. En cambio, en los mayores de 80 años el compartimento central es más pequeño como consecuencia de su menor gasto cardíaco y por lo tanto requieren el 50% de la dosis para ejercer su efecto de acción. Entonces, a nivel del sistema nervioso central, se dice que tiene un efecto indirecto y un efecto directo. El efecto directo se da por potenciación de la activación de los canales iónicos mediado por el GABA en el hipocampo y la corteza prefrontal, inhibiendo así también la liberación de acetilcolina. Otro efecto indirecto se da en el sistema receptor adrenérgico alfa 2. Los efectos directos se producen por inhibición de los receptores de NMDA, que son los receptores del glutamato, y por esto medio activación de los canales de sodio. Este efecto depresivo directo en las neuronas, esto ejerce un efecto depresivo directo en las neuronas de la médula espinal. También se habla de una acción antiemética que puede deberse al descenso de las concentraciones de serotonina en el área postrema. Y también se habla de una sensación de bienestar que se vincula al aumento de las concentraciones de dopamina en el núcleo acuminado, que se ha mencionado como sensación de excitabilidad o
un deseo sexual exagerado. La dosis efectiva 50 del propofol para la pérdida del conocimiento quiere decir la dosis efectiva a la que el 50% de los pacientes pues sufren una pérdida del conocimiento, y la dosis descrita es de 1 a 1.5 miligramos por kilo en una administración en bolo, y la concentración en sitio efecto menciona que es de 2.35 microgramos por ml. La duración de la hipnosis depende de la dosis. Se sitúa entre 5 a 10 minutos en dosis de 2 a 2.5 miligramos por kilo. La edad incide claramente en la dosis de inducción. Como les expliqué, es más alta en niños, sobre todo en menores de 2 años, indicándonos una dosis efectiva 95 de 2.88 miligramos por kilo. El propofol reduce la presión intracraneal en un 30 a 50%, y esto se vincula con descensos significativos de la presión de perfusión cerebral. También ocasiona reducción aguda de la presión intraocular en un 30 a 40%. La transición al estado de vigilia luego de la suspensión de la infusión de propofol se da con concentraciones inferiores a 1.6 microgramos por ml, y la orientación aparece con valores por debajo de 1.2 microgramos por ml. La farmacodinamia, en lo que se refiere a los efectos en el sistema respiratorio, se dice que la dosis de inducción produce apnea, cuya incidencia y duración depende de la dosis, ¿no?, la velocidad de la inyección y la preanestesia recibida del paciente. La duración de la apnea aproximadamente es de 30 segundos. Induce broncodilatación en sujetos con EPOC, atenúa la broncoconstricción vasovagal y parece ejercer una acción directa en los receptores muscarínicos. La dosis de mantenimiento 100 microgramos por kilo minuto provoca una disminución del 40% del volumen corriente y del 20% de la frecuencia respiratoria. Inhibe la vía de transducción de señales acoplada a receptores mediante la síntesis de inositol fosfato y la inhibición de la movilización del calcio. Entonces, aquí tenemos los efectos en el sistema cardiovascular. Como vemos, a nivel de la frecuencia cardíaca, pues disminuye aproximadamente en 10, en la presión arterial media entre 10 y 40, las resistencias vasculares sistémicas entre un 15 a 25%, la presión arterial pulmonar entre un 0 a 10%, las resistencias vasculares pulmonares entre un 0 a 10%, la presión de oclusión de arteria pulmonar, pues no hay cambios, en la presión de la aurícula derecha entre un 0 a 10%, en lo que se refiere a la irrigación cerebral entre un 10 a 30%, el volumen sistólico entre un 10 a 25%. Entonces, la respuesta hemodinámica registra una demora significativa con relación a su efecto hipnótico. La semivida de equilibrio en el sitio efecto se encuentra entre 2 a 3 minutos para el efecto hipnótico y alrededor de 7 minutos para el efecto hemodinámico depresivo. Quiere decir que primero se presenta un efecto hipnótico mayor y seguidamente alrededor de los 7 minutos pues se presenta el efecto hemodinámico depresivo. Las concentraciones elevadas suprimen el efecto inotrópico de la estimulación de los receptores adrenérgicos alfa, no así de los beta, y potencian el efecto lucitrópico derivado de la estimulación de estos últimos. La infusión de propofol comporta un descenso de la irrigación y del consumo de oxígeno en el miocardio, y la cardioprotección dependería de la dosis.
Otros efectos que se producen